de 75 a 120 PCI, pound cubic inch, libra por pulgada cúbica, no es PSI. Recuerden que es el ensayo de placa, la presión entre una deformación, presión entre deformación entre unidades PSI. Los pasos a seguir en el caso del método simplificado: estimar el tráfico diario promedio de camiones en dos direcciones. Seleccionar una categoría de las 4, hallar el espesor con la tabla apropiada, y da un ejemplo, ¿no? El tránsito diario promedio de camiones, 6.200, perdón, de total 6.200, de camiones 630, o sea, el ADT 630, del total de camiones, el pesado, el K de la subrasante, juntas con Dowell, Sardinel y cuneta. Ojo, cuando nosotros en el método de diseño me preguntan, ¿va a llevar berma? Digo sí o no. Puede ser que no tenga berma, pero tenga sardinel confinante, que va a hacer el mismo efecto de la berma. Va a evitar que se deteriore el borde y quede en el aire y se rompa el pavimento. Para fin de diseño, un sardinel o una berma es lo mismo. Eso es muy importante, porque un sardinel me cuesta muchísimo menos que una berma. Se selecciona una categoría de la tabla 9. Esto es bien sencillo. Es una carta, la 13A, para pavimento con dowels en las juntas, con sardineles de concreto. La parte izquierda es sin bermas ni sardineles, con bermas y sardineles, la parte derecha de la tabla. El azul rasante tiene un K de 130, que es bajo, y un módulo resiliente de 650. Entonces yo voy a obtener que el espesor de la losa va a ser de 8 pulgadas, porque me va a dar una categoría de tránsito que es superior al que ha sido estimado en el diseño. Ese es el tránsito permisible. Obviamente pude haber usado pulgadas, mejorando la subrasante, y me da un valor más alto. Pude haber utilizado acá 7 pulgadas y media con este valor, pero mejorando la subrasante. Eso también es diseño. Tengo que ver diferentes alternativas en la tabla que cumplan mi objetivo, ponerle precio a esos espesores que han salido, y eso va a ser el diseño. Bueno, esto lo pueden seguir con detalle después cuando lo vean. El tráfico diario de camiones permisible, utiliza la tabla igualmente. Cuando no usa dowel, sino trabazón en las juntas, con sardineles de concreto, suelo de baja calidad, módulo de rotura de 600 PSI, 5 pulgadas y media de espesor para un 73 tráfico de camiones permisible. O sea, es muy simple ingresar a esta tabla teniendo los datos. ¿Qué pasa cuando quiero utilizar un solado de concreto pobre que mejora la resistencia, la capacidad portante? Permite reducir espesores, obviamente. Hay dos consideraciones: que construya yo el solado de concreto separado o como una capa monolítica a la losa de concreto superior. Son dos criterios diferentes. Es un caso especial en que no es estrictamente aplicable la teoría convencional de doble capa, es decir, losa de concreto simple sobre otro concreto, que hay una metodología especial para eso. Las cartas de diseño en las figuras B1 y B2 muestran los diseños para cuando uso una base de concreto pobre o cuando lo construye pavimento monolítico. Esto es un acercamiento para utilizar una relación entre el F'6 y el módulo de rotura. La subbase de concreto pobre consiste o ha consistido casi siempre en seleccionar un espesor superficial de el doble del espesor de la subbase. Por ejemplo, 9 pulgadas de concreto sobre una subbase de 4,5 pulgadas. Es decir, que la losa tiene el doble del espesor de las capas de subbase. La tabla, la subbase se debe construir por lo menos 60 centímetros más ancha
a ambos lados del pavimento. ¿Esto para qué? Cuando hago con encofrado deslizante, para que la máquina tenga apoyo. Para eso además hago una subbase, no solo por ganar resistencia, sino por operatividad también. Si yo hago una máquina de encofrado deslizante, no la puedo colocar en un terreno compactado porque se me puede hundir y me va a reflejar eso en la losa. Este es el gráfico, hay un ejemplo, módulo de rotura de 650 y 200 PSI para subbase de concreto pobre. Entonces acá le he puesto en colores para que se entienda el 200 PSI de una subbase y el 200 en rojo. Se asume un espesor de 10 pulgadas. Acá está. La subbase es de 5 pulgadas. Y tengo, porque acá, 6, no, 7 y 8, 7.7 en líneas inclinadas, 7.7 pulgadas, a ver cómo es, se asume un espesor de pulgada determinado por un pavimento con subbase granular. Ya, la subbase granular está acá, 5 pulgadas. 10 pulgadas, ingreso al gráfico el módulo de rotura del concreto, 650 del concreto pobre, es 200 PSI. Entonces tengo que 250, 350, etcétera, 250. Interpolo el de 200 PSI. Y acá tengo el espesor de su base, 7.7 pulgadas. Puedo también haber usado 5 pulgadas o de 4 pulgadas utilizando la resistencia del concreto, de la base de concreto pobre, mejor dicho, ¿no? Este es de 200 PSI, la resistencia del concreto pobre, y con 10 pulgadas de espesor de la subbase de concreto pobre y una subbase granular de 4 pulgadas, obtengo 8.1 pulgadas de espesor. Entonces, este es en resumen, un pavimento de 10 pulgadas de concreto sobre 5 de base granular equivale a un con base de pobre no monolítica y 7.7 pulgadas de losa de concreto de cemento Portland, o equivale a un pavimento de 4 pulgadas de su base granular y 8.1 pulgadas de 4 pulgadas de su base estabilizada con cemento y 8.1 pulgadas de losa de concreto. Es cuestión de costear. Tengo menos espesor de concreto, pero tengo un espesor de su base. Acá tengo un espesor mayor de su base estabilizada con cemento y tengo un espesor menor de losa. Es cuestión de ponerle precio a cada uno de ellos. Está la leyenda, ¿no? Su concreto superficial con un módulo de rotura y el concreto de la subbase con otro módulo de rotura de 200 PSI. Si el pavimento es monolítico, acá lo que tengo que tener cuidado es que las juntas caigan en la misma posición de las juntas que va a tener la losa final, para que no haya un agrietamiento reflejo sobre mi pavimento concreto. Esta es la gráfica que se utiliza. Hay igual un ejemplo. Se asume igual un espesor de 10 pulgadas para un pavimento con su base granular. Y se obtienen para su base con cemento, para módulo de rotura del concreto pobre, se obtienen para 3 pulgadas de superficie y 4 pulgadas de capa superficial. Entonces, 10, se fue. No, estoy más adelante. Acá. Ya, lo que hay que costear entonces es entre 10 pulgadas de concreto de cemento Portland, módulo de rotura 650 PSI, sobre 5 pulgadas de su base granular. No interesa sus propiedades porque no afectan el diseño. Contra 8.3 pulgadas sí.
de 200 PSI de rotura, voy a tener solamente 4 pulgadas arriba de concreto y 3 pulgadas de concreto son 9.3. Todos estos diseños son válidos porque es monolítico. Yo soy monolítico. No es separado. Solamente que es un concreto como que tenga 2 resistencias en su conformación. Y ese es el método de la PCA, básicamente. Repito, tiene un software, no recomendaría usarlo porque está catalogado solo para 4 categorías de tránsito. Y la mía es muy difícil que coincida con una de ellas. Tengo muchas veces interpolaciones entre 2 categorías y ya se me complica, ¿no? Claro, son varias corridas que se hace, pero hay que saber hacer las interpolaciones para dar con los espesores finales. ¿Alguna pregunta sobre? Esto salió, pues, como les decía, del año 60. En agosto del 56 empezó la carretera, se acabó el 58. El tráfico se circuló del 58 al 60 y el 61 hicieron estudios especiales. Ese camino tuvo una inversión de 27 millones de dólares y de ahí salió toda la bibliografía. Los perfiles que se usaron fueron esos, en pavimento de concreto. Y el clima fue ese, con temperatura medio promedio anual de 24 grados y medio centígrados, menos 3 grados en invierno, lluvia de 837 milímetros y profundidad de la helada 711. ¿Por qué lo pongo? Porque la principal observación que se le hace a la metodología de diseño es esto: las restricciones del clima y del suelo. Yo lo puedo comparar en alguna parte con Puno, en otra parte con Iquitos y en otra parte con Lima, pero no hay ninguno que cumpla las 3. Solamente en Illinois, donde hicieron la prueba, es que se cumple con todos los requisitos de entorno, ¿no? Pero esa es una de las observaciones que se le pone al método, ¿no? Por eso, cuando uno escoge los parámetros, tiene que tener mucho criterio. Esto es lo que se hizo con estos camiones cargados con diferentes tipos de ejes, controlando bien las cargas, una mitad en flexible, una mitad en rígido, incluso hicieron puentes en algunas zonas para determinar. Bueno, esto tuvo varias versiones, pero en 1993 es la versión que estamos usando. En la parte 2, procedimiento de diseño de pavimento para construcciones nuevas o reconstrucciones. Esto pues tuvo la primera edición el 60-61, la segunda el 72, la tercera el 81, la penúltima el 86 y la última el 93. Entonces ha tenido un desarrollo paulatino. La del 98 no tiene nada que ver con esto. No está basado en los datos de la carretera Ashu. Ya no es una continuación. Por eso le han puesto de nombre método empírico mecanicista de diseño de pavimentos, porque consideran que este es un método mayormente empírico, experimental. El 98 salió una guía complementaria, un suplemento a esta guía, pero referida solo a pavimentos de concreto. Y esta es la del 2008, que también la tengo traducida. Como le dije, yo hice la traducción de la parte primera, que tiene que ver con materiales en general, suelo, concreto, asfalto, las propiedades de los materiales, para ver cómo había variado. Y cuando entré ya a la parte de clima, de tránsito para el diseño, ahí me di cuenta que no era aplicable, ya no traduje la parte de diseño, ¿no? En esa época, el 2002, yo lo traduje el 2005, tenía un software experimental, que una persona que lo compró en el Perú a $15,000, y se pasó 3 días y no corría, no entraba en loop, ¿no? Estaba en prueba, estaba en beta. Ahora sí ya está desarrollado el software, pero definitivamente no es aplicable al Perú. Es perder tiempo, sinceramente. Yo hice 2 traducciones, 2 presentaciones, ¿no? Una en mayo del 2005 y una en diciembre del 2005. En la primera vimos subrasante, suelo de cimentación y materiales de construcción, y en la segunda, medio ambiente, tráfico, evaluación, drenaje y bermas. Y aquí, con esto, con tráfico y medio ambiente, me di cuenta que no podemos usar esta metodología de diseño en el Perú. Muy bien, en la del 93 hay modificaciones a la versión anterior. Introducen conceptos de confiabilidad, aspectos ambientales de diseño, y se modifican los procedimientos de diseño, incluyendo factores como bermas articuladas, erosión de la subbase y diseño de subbase de concreto pobre. Esto en concordancia con la PCA, lo que acabamos de ver. Falla por erosión y subbase de concreto pobre.
Tiene limitaciones, como decía, por un solo medio ambiente, un solo tipo de suelo de fundación, un tráfico muy limitado. En esa época no habían cargas por eje Striden. El suplemento de la guía 98 es lo mismo prácticamente, es lo mismo que la del 93, con algunas modificaciones a la parte de suelos, pero no a la parte de diseño. Los requerimientos de diseño están puestos ahí. Esta es una tabla general para toda la metodología, que la tengo traducida también del AASHTO, que es para asfalto y concreto. Para pavimentos de concreto, de cemento Portland y concreto con refuerzo continuo, hay influencia en las variables de diseño. En la variable de diseño tengo el periodo de comportamiento, sí, es importante. El periodo de análisis, sí, es importante. En el tráfico es importante. La confiabilidad es importante. De ahí viene expansión del suelo. 2 significa se debe considerar, pero no es obligatorio considerarla, ¿no? El hinchamiento por helada también, si hubiera el caso, hay que considerarlo. Criterio de comportamiento, la serviciabilidad, módulo efectivo de reacción de la subrasante, características de los materiales en las capas del pavimento, módulo de rotura del concreto, características estructurales del pavimento, son importantes en los pavimentos rígidos, transferencia de carga, los pavimentos conjuntas, las vemas articuladas, pérdida de soporte. Variables de refuerzo, longitud de losas, esfuerzo de trabajo y factor de fricción. Entonces vamos a revisar rápidamente estos aspectos. Primero, la variable de diseño. Periodo de comportamiento. Yo lo he puesto acá en manera resumida en estas vistas que ustedes se van a llevar para que lo puedan seguir en cada una de ellas, que es lo más importante que destaca la AASHTO. Y lo he resaltado en rojo. Tiempo transcurrido hasta que una estructura reconstruida o rehabilitada se deteriore desde su estabilidad inicial hasta la final. Eso es el periodo de comportamiento. Periodo de análisis, tiempo cubierto por cualquier estrategia de diseño. La AASHTO recomienda que si la carretera es urbana de alto volumen de tráfico, por ejemplo, la vía de evitamiento, el periodo de análisis debe ser más largo, 35 años. Si es una vía de pueblo no pavimentada y bajo volumen de tránsito, porque la metodología de AASHTO también considera pavimentos sin recubrimiento, puede estar entre 10 y 20 años. Una vía de bajo volumen de tránsito entre 15 y 25 años son los periodos de análisis que ellos recomiendan. No necesariamente hay que seguirlos. Eso lo define el diseñador. Entonces, este es el periodo de comportamiento cuando cae la serviciabilidad de 4.5 a 2.5. Se considera el mantenimiento, y el periodo de análisis puede ser hasta la segunda rehabilitación. Vida de diseño. Yo el pavimento la puedo repetir muchas veces, muchos ciclos, y eso es lo que le da su vida útil. El tráfico utiliza en el criterio de los ejes equivalentes por eje simple, equivalent single axle load. Todo lo traduce a ejes simples. Y esta ecuación permite definir el tráfico en carril de diseño, que depende de un factor de distribución direccional, un factor de distribución por carril en cada dirección, una unidad de ejes de 18, las unidades ESAL de 18 kips, o sea, el eje simple equivalente de 8 toneladas o 18.000 libras o 18 kips es lo mismo, acumulada en dos sentidos. D sub D generalmente 0,5, acá estaba, ¿no? D sub D, factor de distribución direccional, generalmente mitad, aunque puede variar. 30% va en una dirección y 70% en la otra. Una guía para utilizar el D sub L. D sub L, factor de distribución por carril. El primero en una dirección y el otro ya por carril. Si tengo 3 carriles, la distribución es 60-80 en el carril de diseño. El 60-80% del tráfico total pasa por ese carril. Eso es lo que se llama carril de diseño. Porque el 40 o el 30, el 20% que pasa por el otro carril va a ser menor y no se toma en cuenta en el diseño.
La confiabilidad es el grado de certeza en el procedimiento de diseño. Como hay mucha incertidumbre en los métodos de diseño, el tráfico no lo puedo prever yo. Generalmente el tráfico nunca le da. Se hace un estudio de tránsito, por muy bueno que sea la mejor empresa, pasan 5 años, hacen control de tránsito y no coincide, ¿no? Son totalmente diferentes. Por eso ellos dicen, si tu vía es interestatal, es muy importante, tienes que darle una confiabilidad más alta, un nivel de confiabilidad más alto, porque se supone que acá has hecho un estudio bien minucioso, has tomado muchas seguridades. Si es local, puedes usar una confiabilidad más baja, porque acá hay mucha incertidumbre. En cuanto a los efectos ambientales, ellos recomiendan utilizar cómo va variando la serviciabilidad en el tiempo, ¿no? En cuanto a los criterios de comportamiento, la serviciabilidad es la habilidad que tiene un pavimento para darle un servicio al usuario. El valor más bajo permisible de serviciabilidad es 2.5. Cuando llega a 2.5 ya tengo que hacerle una rehabilitación. Eso en las carreteras principales y de 2 con menor volumen de tránsito. Es decir, yo diseño un pavimento urbano, yo podría esperar que caiga hasta 2 antes de hacerle una rehabilitación. Además, en un pavimento urbano tengo limitaciones más serias que en una carretera. Por ejemplo, los cruces con las otras vías. Si yo le coloco una pulgada de asfalto, ya tengo un problema con las vías que cruzan. Tengo un problema con los buzones. Tengo un problema de los niveles con las veredas. Entonces hay que pensar bien antes de hacer una rehabilitación en un pavimento urbano. Para pavimentos rígidos se utiliza una servicialidad inicial de 4.5. 5 es perfecto, no existe. 4.5 para pavimentos rígidos y 4.2 para pavimentos flexibles. Yo les mencionaba, no sé si fuera de clase, creo que antes de la clase, que yo he hecho una conversión de los índices de rugosidad que midió Pablo del Águila en 3.000 kilómetros de carretera en todo el Perú sobre pavimentos recién terminados, nuevos, y encontré que el índice de serviciabilidad en pavimentos asfálticos en el Perú es de 3.4, no es de 4.2. Si uno diseña con 4.2 se está cometiendo un error. Repito, él midió con su Merlin el IRI, la rugosidad. Yo lo traduje a PSI, a serviciabilidad, y me dio un valor de 3.4 promedio, en todo el Perú. Eso está reflejando la calidad de la construcción nuestra, la calidad de los materiales nuestros, la calidad del producto terminado. Si esa carretera nueva se termina en Estados Unidos y le miden la rugosidad, lo transforman a serviciabilidad, le va a dar 4.2. En el Perú es 3.4. Entonces, si yo quiero diseñar correctamente un pavimento nuevo en el Perú, tengo que diseñarlo con 3.4 a 2 o a 2.5 de diferencia. No diferenciar 4.2 con 2.5, sino 3.4 que es lo real. En la presentación que yo hice sobre esto que estoy hablándoles en un congreso, yo mostré la foto de un rodillo que parecía un huevito. La rola era así, ¿no? En vez de ser circular. O sea, los equipos acá son defectuosos y el resultado es defectuoso. No digo que todos, pero vamos a hablar de promedio, por eso. Un promedio general grosero es que en el Perú la serviciabilidad es menor que la que se utiliza en Estados Unidos para los nuevos. Llamo la atención en eso. Propiedades de los materiales. Módulo K, ya lo vimos esto. Ellos me permiten usar valor mínimo, máximo o promedio. Con mi criterio de ingeniero yo voy a seleccionar el más apropiado. Puedo utilizar el cono, el DCP, para determinar también el módulo K. Yo quiero acá hacerles una salvedad. El DCP que se menciona es el Dynamic Cone Penetrometer, que es un penetrómetro de punta cónica a 60 grados con una masa de 8 kilos cayendo de una altura de 57.5 centímetros. Se mide el número de golpes para introducirle una cierta profundidad.